Todo el que escucha mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos. Soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oye mis palabras y no las hace, lo compararé a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia y se inundaron los ríos, soplaron los vientos y golpearon sobre aquella casa, y cayó, y grande fue su caída. Este texto habla de lo que es Yesod, el fundamento. Este es uno de los textos más importantes de trabajo de esta cámara energética. La palabra escuchar, cabalísticamente hablando, el escuchar se relaciona con uno de los mundos espirituales que se llama el mundo de Briá, que corresponde al mundo de la creación perfecta, ¿cierto? Porque Yeshua está hablando de el que escucha mis palabras. Entonces ya nos sitúa en esta forma de captar la información que es el escuchar, y el sentido de escuchar en la Kabbalah es poder elevarse hasta el mundo de Briá. Entonces, aunque esencialmente somos un alma, estamos encarnados en un cuerpo y vivimos en este mundo físico. Y el mundo físico es un mundo sin luz propia, donde predomina el ego. Por lo tanto, para, entre comillas, escuchar, tenemos que salir del mundo físico, también salir entre comillas. Es decir, tenemos que dejar que predomine la influencia del cuerpo, tenemos que trascender la influencia del cuerpo. ¿Cómo podemos hacer para que la influencia del cuerpo no nos moleste y podamos subir hacia el mundo de Briá? Con las dos herramientas que hemos comentado, con el estudio y la meditación consciente, nuestra mente empieza a trascender lo que es el cuerpo y se va elevando a un estado más elevado. Por ejemplo, muchas veces les habrá pasado que están estudiando o haciendo algo o meditando y pasa el tiempo y uno no se da cuenta y ni siquiera, incluso puede a veces se le acabó hasta el hambre, no sintió hambre y estuvo en la meditación mucho rato, ni siquiera sintió el cuerpo porque subió, se elevó hacia el mundo de Briá. Entonces, cuando estudiamos y meditamos, la conciencia se libera momentáneamente de las necesidades del cuerpo y se eleva hacia los mundos superiores. Cuando esto ocurre, pasamos desde el cerebro izquierdo, que nos conecta principalmente con el mundo físico, material, pasamos al cerebro derecho, que nos conecta con el mundo espiritual. Entonces, cuando esto ocurre, se activa un canal de comunicación que se llama la intuición. Cuando estamos con el cerebro izquierdo activado, el canal de comunicación es a través de los sentidos físicos. Cuando pasamos al cerebro derecho, se activa este otro canal de comunicación que es intuitivo, o podríamos decir con sentidos extrasensoriales. Entonces se activa este canal de la intuición y a través de este canal recibimos los mensajes del mundo espiritual. Entonces tú puedes estar en la meditación o haciendo un estudio ahí profundo y empiezas a recibir
mensajes intuitivos que no lo estás en ese momento en la meditación pensando lógicamente, sino que los estás recibiendo. En los casos más elevados se puede dar que uno reciba una inspiración o una revelación del Espíritu Divino, del Ruach HaKodesh. Entonces, cuando recibimos los mensajes del mundo espiritual, significa cabalísticamente que hemos escuchado. También a esto se le llama la clariaudiencia o la audición extrasensorial, es decir, escuchar con algo más allá de nuestros oídos. Entonces dice el maestro, todo el que escucha mis palabras. Interesante porque está situando que aquí la persona ha tenido una experiencia no menor, sino que ha recibido la verdad de las palabras de Yeshua. Las ha escuchado. Por eso cada vez que en un texto de la Escritura aparezca la palabra escuchar, vincúlenla con el mundo de Bria, el mundo superior de la creación. Mis palabras podemos verla también como que hace referencia a la enseñanza de Yeshua y a su forma de vivir. ¿Por qué? Porque la palabra, davar, por una parte es palabra, pero también es cosa, en sentido como algo que ocurre físicamente. Entonces, las palabras de Yeshua son por una parte su enseñanza, pero también sus acciones, su forma de vivir. Específicamente, en el contexto de este texto analizado, se refiere a las enseñanzas del Sermón del Monte, que es el fundamento práctico de las enseñanzas de Yeshua. Por lo tanto, cuando uno dice escuchar las palabras de Yeshua, significa estudiar y meditar su enseñanza para recibir la inspiración de cómo tienes que aplicarla a tu vida. Después dice hacer, ¿cierto? Porque el texto dice, todo el que escucha mis palabras y las hace. La palabra hacer es una palabra que se relaciona con el mundo físico, que en Kabbalah, los que conocen los términos, o sea, el mundo de Asiyah, el mundo de la acción o el mundo del hacer. Por lo tanto, el maestro estaba hablando de que el que hace sus palabras. El mundo físico se relaciona con obras concretas. Por lo tanto, hacer las palabras de Yeshua significa vivir la enseñanza, poner en práctica lo que él enseñó, es decir, vivir como él vivió. Aquí hay otra clave que la pueden registrar, la palabra hacer. Siempre que aparece la palabra hacer, se va a referir entonces a una obra, a una acción en el mundo físico. Entonces, ahí tenemos dos claves para que las puedan ir incorporando a su diccionario de deducciones o de decodificaciones: escuchar, oído al mundo de Briá, palabra, boca al mundo de Asiyá, físico. Los hombres sabios se refieren a toda persona que estudia, medita y vive la Torá de acuerdo a las enseñanzas de Yeshua. Edificar la casa simboliza construir la vida. La casa es la vida. Y aquí habla que la persona edificó su casa. No la mandó a construir. No le dijo a otras personas, oiga, constrúyanme la casa. Construyó su casa.
Cada persona construye su propia vida. Como hemos visto, cada uno es responsable de la vida que tiene y de la casa que está construyendo. No se puede culpar a Elohim, a la vida, a los padres, a la suerte, a los astros, al país, al gobierno, etc. Todo lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo y lo que viviremos de hoy en adelante depende de nosotros. Construimos nuestra vida con las acciones que hacemos. Las acciones que hacemos dependen de nuestro nivel de conciencia. Y nuestro nivel de conciencia depende del fundamento que elegimos. Es decir, nuestra casa va a depender también del material que ocupemos. La roca simboliza Yesod, del árbol de la vida, Elohim, las leyes universales, la Torá, las enseñanzas de Yeshua, la emuná en Elohim, que es la confianza y la fidelidad en el Padre, y la certeza también, la confianza, la certeza y la fidelidad. Los ríos, la lluvia y los vientos, o en orden, la lluvia, los ríos y los vientos. La lluvia y los ríos, ¿qué son? Agua. Son agua. El elemento agua se relaciona con las emociones. El viento, ¿qué es? Aire. El aire se relaciona con los pensamientos. Dice que la lluvia desciende y los ríos se desbordan. Las emociones descienden, bajan su nivel de vibración, bajamos el nivel de conciencia de nuestras emociones y los ríos se desbordan, las emociones se desbordan. Entonces, la lluvia que desciende y los ríos desbordados simbolizan las emociones y los pensamientos negativos densos, de baja vibración, que se descontrolan influenciados por el ego. Esto puede ser por dudas, miedos, preocupaciones, ansiedades, angustias, etc., estrés en general. Cuando hay circunstancias adversas, con el caso que desde el año pasado estamos con esta pandemia o crisis económica, guerras, enfermedades, cesantía, la muerte de alguien, un accidente, etc., la mente del ego desata un verdadero temporal, desata su energía contra nuestra conciencia, contra nuestra casa, y trata de doblegar nuestra emuná, nuestra certeza, nuestra fidelidad, haciéndonos creer que Elohim no está con nosotros, que estamos abandonados a nuestra suerte y que lo único que nos puede salvar es la lógica y el sentido común del ego. Entonces ahí se genera un gran embate de estos pensamientos que nos vienen desde nuestro interior y entonces uno puede entrar en una crisis. Vientos contra la casa, la lluvia contra la casa. No caer simboliza resistir firme, y resistir firme pero en paz. Puede ser muy difícil la situación, yo la aguanto, la resisto con fuerza, pero interiormente estoy en paz. Mis emociones están en paz y mis pensamientos negativos los he podido eliminar de la mente. Si nuestra mente
está fundamentada en las enseñanzas de Yeshua, podremos vencer los pensamientos negativos del ego. Recuerdo la idea de tener siempre un guardián en nuestra mente, o podemos imaginar que Yeshua mismo está en la puerta de nuestra mente, recordándonos siempre que todos esos pensamientos densos que vienen contra la casa, sobre todo en los momentos de crisis, son todos pensamientos de ilusión, son todas mentiras que plantea el ego. El hombre necio, fijarse aquí en el hombre necio, aquí hay un detalle muy interesante, porque dice: y todo el que oye mis palabras, o escucha mis palabras, perdón, y no las hace. O sea, el hombre necio también escuchó. No es el hombre ignorante. Escuchó, fijarse, y todo el que escucha mis palabras. O sea, esa persona tuvo acceso a la intuición. Logró captar la verdad que le decía Yeshua. Ojo con ese detalle interesante. No es cualquier persona, es una persona que escuchó sus palabras. Entonces, como lo estamos viendo desde la Kabbalah, no es solamente que lo haya escuchado con su oído, sino escuchar en el sentido cabalístico. El hombre necio es aquel que escucha a Yeshua. Es decir, es alguien que ha recibido intuición de cómo aplicar en su vida diaria la enseñanza de Yeshua. Ha sentido interiormente. Sabe que es verdad eso que Yeshua le ha dicho en el corazón. Pero aún así decide no hacerlo. Y elige libremente escuchar al ego y no poner en práctica, lo que escuchó de Yeshua. ¿Cuántas veces no hemos actuado como necios? Que hemos escuchado a Yeshua, hemos meditado, hemos sentido su voz internamente que nos está diciendo que hagamos algo, y uno se hace el tonto. Elige como si no lo hubiese escuchado. ¿Qué me estás diciendo? Es que no escucho bien, se me cayó la señal. Ese es un estado de necio. Habiendo escuchado, no hacemos caso. Arena, ¿cierto? El necio construye en arena. La arena simboliza el fundamento del árbol del conocimiento del bien y del mal, o la lógica ilusoria del ego. Lo que decía, esta lógica que es mentirosa. La arena también es la lógica racional materialista. Es decir, es esa lógica que solo cree en aquello que es demostrable científicamente. Es la lógica que cree que la materia es la causa de todo. Toda causa la va a buscar en la materia. Estoy enfermo, entonces busco la causa solo en un virus, en una bacteria o en cualquier cosa. No busco más allá, porque no existe eso más allá. Entonces también eso es una lógica del ego engañosa. Pensemos que el mundo material es solo el 1% de la realidad y el mundo espiritual es el 99%. Por eso es una realidad engañosa. Entonces, cuando uno construye en esa realidad engañosa, imagínense lo que significa fundamentar la vida en lo que ve mi sentido, o demuestra la ciencia cuando es el 1% de la realidad total. Es realmente estar construyendo en arena o en agua casi.
Esta lógica o esta arena o este paradigma es el que deja fuera de la vida a Elohim. Y es el paradigma en el cual no soy consciente de que la causa última de todo es Elohim, el origen de toda la creación. Entonces, si yo construyo en esa lógica en el cual dejo a Elohim fuera, bueno, va a pasar lo que va a pasar. Cayó y grande fue su caída. ¿Qué simboliza eso? Simboliza el gran desastre que ocurre en la vida de la persona, que se fundamenta en esta lógica del ego ilusoria y mentirosa. Representa una vida dice, grande fue su caída. Es decir, la consecuencia de dejarse guiar por el ego no es menor, no es un juego banal, no da lo mismo, porque la caída de la casa es grande. Representa una vida con estrés emocional permanente, o con enfermedades, o con sufrimiento y infelicidades, una sensación interior de estar infeliz, o con amargura, o inactivado por el miedo y la inseguridad, o controlado por la ansiedad y la angustia, o con depresión, o con un sentimiento de vacío y de sinsentido de la vida, etc. Es una caída fuerte de la vida. Y si analizamos, hay mucha gente que sufre hoy día de eso. Podríamos decir que hay muchos que se les ha derrumbado la casa y que grande ha sido la caída de esta casa. Por eso predomina mucho estos estados que mencioné. Estamos viendo un mundo en el cual muchísima gente está construyendo en arena. Las leyes que se generan en los países, no está Elohim contenido en esas leyes en general. No hay una búsqueda en el mundo espiritual de la solución de los problemas. Nuestras sociedades no se están fundamentando en Elohim, porque eso está reflejando que la humanidad en general, en términos generales, no se está fundamentando en Elohim. Entonces, eso es un problema, porque la casa se va a caer. Y hemos hablado que estamos en un tiempo de que es importante reaccionar. Estamos viviendo un momento de nuestra historia como humanidad que si no logramos fundamentar nuestra humanidad, nuestro ser individual, pero como colectivo también, en Elohim, grande puede ser la caída de nuestro sistema. Entonces proponía una interpretación de este texto que se podría reescribir o interpretar de la siguiente manera. Todo el que durante su estudio y meditación recibe la intuición de la verdad de mi enseñanza y las pone en práctica, es una persona sabia, pues fundamenta su vida en la verdad de Elohim. Cuando vienen los pensamientos y las tentaciones del ego, los vence y se mantiene firme, porque tiene emuná sólida, es decir, tiene la certeza de que Elohim está con él y tiene la fuerza de voluntad para mantenerse fiel a Elohim
guardando su Torá. Mas todo el que durante su estudio y meditación recibe la intuición de la verdad de mi enseñanza y no las pone en práctica, es una persona necia, pues fundamenta su vida en la ilusión del ego. Cuando vienen los pensamientos y las tentaciones del ego, es controlado por ellos y cae su conciencia. Y grande es el vacío, la infelicidad y el sufrimiento de su vida. Por eso, el que escucha las palabras de Yeshua y guarda la Torá de Elohim como el Mashiach lo enseñó, fundamenta su vida en cimiento sólido y nada lo puede derribar por muy duro que sea el embate de las circunstancias. Hasta ahí lo voy a dejar. No sé si habrá alguna pregunta. Es como cuando se nos dice, más valiera que no lo supiera. Claro, porque cuando uno ya escucha a Yeshua que le dice, mira, más te vale perdonar a esa persona, porque si sigues con ese rencor, te va a venir algo, una enfermedad, por ejemplo. Más vale, ¿cierto?, hacer caso, o ahí el ego puede decir, ¿para qué escuché? Porque ya no tengo que decidir qué voy a hacer con esta información. Exactamente. Patricio dice, un hombre necio es distinto a ignorante. Exactamente, el nombre necio ya ha escuchado. El ignorante ni siquiera ha escuchado todavía. Cuando se habla de que el necio es aquel que se basa en el ego y busca la respuesta en lo material y en la ciencia. Entonces, ¿qué sucede con la ciencia en la espiritualidad? ¿Sigue existiendo? Que volviéramos realmente a una ciencia con espiritualidad. Para ello la ciencia tendría que cambiar de paradigma en el sentido de asumir que donde se mueve es una realidad muy pequeña y que la ciencia y los sentidos son muy fácilmente engañables. Cuando la ciencia dé ese paso, y en algún momento lo va a dar, ¿cierto? Ya la física cuántica es una buena unión, porque ha habido explicaciones científicas de cosas que la Kabbalah decía hace más de 3.000 años. Yo espero, Andrés, que se dé eso, que en algún momento la ciencia realmente asuma su papel como tal. Y el papel de la ciencia es dar una buena explicación del 1% de la realidad. No querer negar el 99% de la realidad y tampoco querer explicarlo. Si esa es la soberbia que ocurre ahí, que al no poder explicar con los instrumentos de la ciencia una realidad que no tiene los instrumentos para comprobarlos, los da como que no existe. Entonces, el día que la ciencia entienda su rol, su ubicación en el mundo, que es justamente poder darnos toda la información de lo que es este mundo material y lo ponga al servicio de la gran ciencia, que es el conocimiento espiritual, bueno, vamos a volver entonces a un equilibrio y ahí se va a ver unificado los cerebros, podríamos decir. El cerebro va a funcionar como un todo y la espiritualidad se va a unir con la ciencia de nuevo. Eso es algo que esperamos que ocurra. Y la pregunta tenía una segunda parte que dice: ¿la unión del cielo y la tierra podría ser aplicar la ciencia a vacunas, pastillas, ejercicios kinésicos, meditación, estudio y acción de la Torá? Claro. O sea, mira, todas las herramientas científicas, si tú lo unes con que todo viene de Elohim, estás unificando la ciencia o el cielo con la tierra.
El cielo con la tierra es cerebro derecho y cerebro izquierdo también. Siendo la tierra la ciencia, entonces si tú esas herramientas que has mencionado las unificas en el paradigma de que todo viene de Elohim, toda causa, y que la ciencia solamente está viendo los efectos, es que eso es lo que tiene que comprender la ciencia. La ciencia no es la causa, la tierra no es la causa. Lo que tú cantas con los sentidos físicos no es la causa. La causa está en el mundo espiritual. Entonces, si tú dejas fuera al mundo espiritual como la causa, bueno, entonces ya es una ciencia que está ciega. Pero a cada uno se le va a pedir de acuerdo a lo que ha recibido. Si el ignorante no recibió, nadie le habló de esto, nadie le enseñó a meditar, nunca supo, pasó por la vida y nunca supo, bueno, se le va a pedir de acuerdo a eso que recibió. Por eso el necio es necio, porque se le ha dado algo importante, se le ha dado un conocimiento, pero no lo ha ocupado y ha elegido construir en arena igual. El saber hace responsable a la persona, con lo cual cada uno construye su realidad. Sí, es un poco lo que estaba comentando. El saber, cada vez que nosotros tenemos el regalo de saber algo y después de poder conocer aquello que hemos sabido, se cuenta como una responsabilidad. Por una parte, a mayor saber y a mayor conocimiento, se espera que tu casa esté construida más sobre la roca. Entonces sí tiene una relación directa. Si mi casa está completamente en ruinas, ¿podría reconstruir una nuevamente? Por supuesto. Para ello tendrías que elegir el fundamento nuevo. Y eso es totalmente posible. Todo el trabajo de la Kabbalah es tomar conciencia de estas energías. Entonces, si uno ve que su casa está en ruina, está derrumbada, de acuerdo a la sabiduría de Yeshua, sería entonces porque el fundamento no estuvo sólido. Y entonces le echas manos a todo esto que estamos hablando. ¿Cuál es el fundamento entonces para Yeshua? Su palabra, su enseñanza. Y él no habla lo que a él se le ocurrió, habla lo que escuchó del Padre. ¿Qué escuchó del Padre? La Torá. Entonces, si tú ahora haces un cambio y fundamentas en eso, tu casa la vas a empezar a levantar con cimientos firmes. ¿Y tu casa cómo la levantas? Viviendo de esa forma. Ahí construyes casa nueva. ¿Qué sucede con la ciencia que nos ha hecho vivir muchos más años de vida que en tiempo de Yeshua, que solo vivían hasta los 30 o 40? ¿Esa ciencia, aunque esté en otro paradigma, sigue siendo válida o inválida? La ciencia siempre es válida porque la ciencia tiene un rol, que es el cuerpo físico, la naturaleza, las leyes físicas. La ciencia, ¿qué es lo que hace? A través del método científico se explica lo que ve con los sentidos. Eso hace la ciencia. ¿Para qué? Se supone para mejorar la calidad de vida del ser humano. No siempre la ciencia hace eso, ¿cierto? Porque mucho de la ciencia también se ocupa para ir contra el ser humano, pero pongámoslo desde lo positivo. La ciencia tiene un sentido, porque nosotros somos un alma encarnada en un cuerpo. ¿Cuál es el rol de la ciencia? Averiguar todo lo que está en este mundo físico y tratar de que la vida del ser humano física mejore. Ahora, el problema es cuando la ciencia no está fundamentada en Elohim. Podemos ocupar el mismo Midrash de Yeshua. La ciencia también tiene que estar fundamentada en Elohim. Es decir, entenderse a sí misma que ella solamente está viendo el efecto y no la causa.
pero la ciencia tiene su parte. ¿Hay diferencia entre el hombre necio y aquel que se resiste al ego y es vencido momentáneamente? Sí, muy buena para hacer la aclaración, exactamente. El hombre necio descarta lo que escuchó, lo descarta. Entonces, el hombre necio dice, escuchó mi palabra y no la puso en práctica. Ya. Tú hizo una elección personal dijo, no voy a hacerle caso a Yeshua. Otra cosa es la persona que escucha la palabra y dice, tiene razón Yeshua, voy a hacer esto, voy a empezar a cambiar. Pero todavía su fuerza espiritual no es tan grande y el ego lo vuelve a vencer. Eso es otra cosa. Ahí se hace teshuvá, se vuelve, pero la persona no ha rechazado la palabra de Yeshua. Lo que ha hecho ha sido solamente caer porque todavía su ruaj no está lo suficientemente firme. Son cosas diferentes. Entonces, si el cuerpo físico puede vivir más tiempo a través de la ciencia, ¿qué hay del alma? Independiente si uno viva 30, 40 o 70 años, gracias a la ciencia, siempre el alma va a ser lo que tiene que guiar a ese cuerpo, ya sea el tiempo que vivas. El tiempo, mejorar el cuerpo con la ciencia, le va a permitir al alma tener su vehículo en mejores condiciones para realizar su tikkun, su reparación. El cuerpo siempre es un vehículo. En la Kabbalah no se rechaza el cuerpo, todo lo contrario, se cuida, se valora porque es el vehículo del alma, pero siempre es el vehículo, no es el fin. El alma sigue siendo lo fundamental porque ella es la que tiene que usar el cuerpo para hacer su reparación. El cuerpo solamente es una ayuda, un vehículo para ello. Cada meditación va abriendo una puerta de la conciencia y funciona similar a cuando uno se expone al sol, ¿cierto? Uno se expone al sol y el cuerpo se va bronceando porque hay una reacción del cuerpo que, podríamos decir, hay un programa en el cuerpo que le permite responder de esa manera y la piel va cambiando de color, se va poniendo más oscura, ¿cierto? Porque el cuerpo sabe cómo reaccionar a eso. Aquí pasa lo mismo. Cada meditación es una exposición a la luz divina y dentro de nuestra alma hay un programa que sabe qué hacer con esa luz. Entonces, tampoco es que uno esté como todo el día haciendo una fuerza mental especial para que ocurra algo en el sentido que se vaya abriendo la puerta. La apertura de la puerta, podríamos decir, la ejecuta nuestro programa interior del alma. Entonces lo que se nos pide a nosotros es que podamos exponernos a la luz en la meditación y después hacer nuestra vida normal lo más consciente de poder vivir la enseñanza de Yeshua durante el día. Pero el programa de nuestra alma es el que va abriendo esta puerta. Entonces también confiemos en eso. Por eso es tan importante que nos podamos exponer a la luz durante la meditación y por eso decía que si bien la reflexión es una ayuda para prepararse, lo más importante es la meditación que podemos hacer, que es en ese momento entonces cuando se recibe la energía y se vuelve a activar este programa interior, y como cada meditación tiene un código diferente, es justamente ese código el que va permitiendo abrir como una llave la cerradura, la puerta correspondiente a la conciencia del día. Entonces, y en ese sentido es un proceso que vamos haciendo día tras día. Muchas gracias por todo. Toda Rabá. Shalom.